Muy bien. Pues bienvenidos todos, hermana Jacinta, bienvenida también. Y ahora sí vamos a dar inicio a nuestro breve momento de este compartir. Como les mencionaba hace un momentito, pues el tema de hoy va a ser precisamente la pedagogía vocacional y nuestra figura de referencia fuerte, es el mismo Jesús que acompaña, en este caso, en este pasaje, a los discípulos de Emaús. Bueno, primero que nada, bueno, aquí seguramente hay varias maestras y maestros, no sé si alguno de ustedes esté específicamente dedicado a la enseñanza, varios creo. Creo que la palabra, pues, pedagogía no requiere una gran explicación etimológico-gramatical, más o menos todos tenemos en cuenta lo que entendemos por pedagogía. Y bueno, cuando hablamos de una pedagogía vocacional, hablamos de que esta pedagogía nos ayuda a delinear los pasos que podemos dar para suscitar en los jóvenes la disponibilidad vocacional necesaria para la acción de Dios. Esto es bien importante. A fin de cuentas, lo que nos toca como animadores vocacionales, lo que podemos hacer de alguna manera, es colaborar para que el joven en algún momento de su proceso se muestre disponible, vocacionalmente disponible, no a los planes de la promotora que quiere con todas sus fuerzas que entre al noviciado o al aspirantado o al seminario en el caso mío, ¿no? Sino de poder acompañar hasta esa disponibilidad que le hace preguntarse vocacionalmente, ¿no? Que le hace lanzarse con honestidad y con disponibilidad a la pregunta vocacional, ¿no? O sea, todo este arte, ¿no? Esta pedagogía para ir conduciendo al joven a ese momento específico, ¿no? Es un proceso de animación pastoral donde se conjugan, por supuesto, como en prácticamente toda la acción de la iglesia, se conjugan la acción de Dios, la acción de su amor, de su gracia, de su cercanía, de su misericordia, la acción de la gente, del animador vocacional, en este caso, del acompañante vocacional, y por supuesto, la acción del sujeto, que en todo momento pues es libre en su camino, ¿no? Y bueno, hacemos, nunca está de más recordarlo, que podemos ser los mejores animadores vocacionales, con la mayor técnica, con las mayores ciencias, pero no podemos olvidar que es Dios Padre el que llama, el que siembra. Es el Espíritu quien anima toda vocación, acompaña el camino, modela el rostro de cada uno según la imagen de Dios, ¿no? De Cristo. O sea, es importante no olvidar que no hablamos aquí de estadísticas, de matemáticas, de técnicas. También hablamos de técnicas, pero que lo fundamental es el acto de fe que cada uno de nosotros tiene que hacer, en que es Dios quien llama. Que la vocación es en primer lugar iniciativa de Dios. La pedagogía que ahora queremos presentar le han llamado a algunos autores evangélica vocacional, con el fin de abrir nuevos horizontes a nuestra acción de pastoral vocacional. O sea, hablamos de un cultivo de la vocación. Antes hablaba de la pesca de vocación, ahorita se habla del cultivo. Por eso, pues ustedes ven, por ejemplo, el logo de la pastoral vocacional Yucatán. Actualmente, pues es una plantita que está surgiendo, que se abre en tres hojitas, ¿no? Las tres vocaciones, ¿no? Pero que hablamos de una tierra, de un humus, donde va surgiendo, ¿no? Hablamos aquí de cultivar vocaciones. O sea, abrir una zona pastoral que dé a cada uno su lugar y despierte en cada vocación el interés, más en cada vocación, en cada vocacionado,
el interés y la alegría de dar una respuesta a Dios. Entonces, aquí hablamos entonces de algo importante. El Evangelio va marcando la pauta. Es desde un proceso evangelizador que se debe de dar. O sea, conversaba el otro día con los muchachos y también con los delegados de la pastoral vocacional de la cuestión de, pues hay pocas vocaciones, pues sí, hay pocas vocaciones, sí, pero no se puede hablar de la escasez de vocaciones sin tomar en cuenta que la iglesia existe para evangelizar. O sea, si nuestros procesos catequéticos no están acompañando realmente un proceso de configurar en el corazón de las personas una opción por Cristo, bueno, pues ciertamente la pregunta vocacional tendrá muchas más dificultades. Irán llegando a nuestros seminarios, a nuestras casas de formación y al altar, jóvenes que aún no están evangelizados, ¿no? Y nuestros procesos de formación ya no podrán suponer un joven o una muchacha evangelizada, sino por evangelizar. En ese sentido, eh, las vocaciones están conectadas definitivamente a los procesos de evangelización. La evangelización es motivo impulsor y de alguna manera acompaña pues, todo el proceso. A fin de cuentas, evangelizar, ¿qué implica? No solamente que la persona sepa cosas, sino que se plantee su vida en clave de respuesta a Dios. Dios me ama, yo respondo a su amor. Esa respuesta es la que llamamos vocación. Por eso, realmente toda la pastoral debe ser vocacional en cuanto debe de llevar a un planteamiento vocacional de la existencia misma. Entonces, en ese sentido, todo encuentro o diálogo con el Evangelio tiene un significado vocacional, es vocacionable, porque de alguna manera todo el Evangelio es la palabra de Dios, que es Cristo, que se abaja para hablarnos, para dirigirnos su palabra de salvación, que pide una respuesta. Entonces, es Cristo quien toma la iniciativa, quien sale al diálogo con la humanidad. Bueno, entonces aquí hablamos de que Jesús es enviado, llama al hombre a la salvación y le revela su voluntad. Esta iniciativa suscita el cambio y el acercamiento a Dios que compromete y hace corresponsable de la salvación de los otros. Fíjense, aquí en este párrafo aparece otro elemento que no había yo mencionado. El hombre debe responder al amor de Dios, pero en esa respuesta comprometida necesita incluir a los otros. O sea, hay una dimensión eclesial, una dimensión comunitaria de la salvación y de la respuesta a Dios. Entonces, el Evangelio descubre la auténtica pedagogía de la vocación. Nos acercamos a los Evangelios para contemplar a Jesús. ¿Cómo llama Jesús? ¿A quién llama Jesús? ¿Para qué llama Jesús? ¿Cuáles son los momentos significativos de su llamado? ¿Qué resistencias y dificultades encuentra? Mira, del mismo Jesús encuentra dificultades en el acompañamiento vocacional de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú como animador vocacional debes de contemplar permanentemente a Jesús. Y aunque lo damos por supuesto, tratándose de un respetable sacerdote, respetables consagradas, respetables matrimonios, ¿no? Sin embargo, el contemplar a Jesús, el releer el Evangelio en clave vocacional, puede ser de una enorme ayuda en el servicio que la Iglesia nos pide de ser animadores vocacionales. Entonces, el camino pedagógico de Jesús, le hemos llamado la propuesta educativa evangelizadora. Jesús es el mediador,
llama en nombre del Padre, es acompañante y formador que obra unido al Padre y al Espíritu. Ahora bien, el animador vocacional o el pastor de vocaciones no solo está llamado no solo a ser animador vocacional, sino a ser sembrador de la buena semilla de la vocación. Ser sembrador, sembrar, ser acompañante que haga arder el corazón, sea educador en la fe y en la escucha de Dios que ama, sea un formador de las actitudes humanas y cristianas y discernidor de la existencia del don que viene de lo alto y que hace referencia a las personas que acompañan, ¿no? En ese sentido, en amarillo encontramos los 5 verbos que hemos llamado con Cencini la pedagogía de la vocación. Sembrar, acompañar, educar, formar y discernir. Y esos son los verbos que durante esta breve lección estaremos compartiendo. Esta presentación te la voy a mandar luego al chat ahí de curso básico para que la puedan descargar, para que no se estresen copiando ahorita alguna cosa, ¿no? Se los mando y ya se les queda a ustedes. Muy bien. Entonces, estos 5 verbos los iremos ahorita viendo, ¿no? Comenzamos con el verbo sembrar. Bueno, la parábola del sembrador es archirrecontra conocida por todos ustedes. Ni siquiera la vamos a leer otra vez. Es muy clara ahí el sentido del texto. Dios Padre siembra con libertad, sin exclusiones, sin importar el terreno. O sea, es lanzar la semilla del Evangelio a tiempo y a destiempo, en todas partes, con esas personas y con las otras, en estos lugares y en los areópagos nuevos, en fin, la semilla del Evangelio, ¿no? El Evangelio es la primera semilla a sembrar, que esto igual es importante. A veces podemos lanzar la propuesta vocacional y antes de que la persona esté dispuesta a recibir el Evangelio, ¿no? Entonces, la misión evangelizadora despierta, madura y activa cada vocación. El evangelizado evangeliza haciendo opción y proyecto de vida a Jesús. Así que lo aplicamos a nosotros. Bueno, la primera pregunta sería, Chispas, ¿y yo como padrecito estoy evangelizado? ¿No? Digo, el proceso es un proceso permanente, ¿no? Nadie está ya plenamente evangelizado, ¿no? Sino que estamos en camino, estamos en proceso, estamos en construcción. Pero bueno, la persona que ha asumido a Cristo como parte de su vida, el evangelizado, evangeliza. ¿Y cómo evangeliza? Haciendo opción por Jesús, haciendo suyo como proyecto de vida el seguimiento de Jesús. Bueno, sensibilizando. Todo ser humano es criatura de Dios, portador de un don, vocación particular, que espera ser reconocida. Atraer la atención, ofrecer las primeras motivaciones sobre el tema de la vocación. O sea, sensibilizar desde lo más general. O sea, en primer lugar, si yo no descubro mi vida como un don de Dios, si no descubro que mi vida tiene un sentido, que de alguna manera Dios me permite en la existencia por algo, bueno, pues difícilmente la pregunta vocacional específica penetrará en el corazón del joven. Por eso aquí se habla de un proceso en el que yo le voy presentando primero el sentido de lo más general, que es el sentido y fin de la vida, hasta el hecho de que yo me asumo de alguna manera responsable por todos. Es decir, cuando yo, recibiendo mi vida como un don, al final voy descubriendo mi vida
como un don que se entrega a los demás, un don para los demás, una proexistencia, ¿no? Ahora, respetando los tiempos y los ritmos de maduración de cada persona. Las primeras señales de la vocación pueden aparecer en la infancia y la adolescencia. Hay que estar atentos, ¿no? Sobre todo quienes están trabajando en, en primaria y así, bueno, pues ahí estar atentos. Cuando hablo de estar atentos, no hablo solamente de que yo observe quienes podrían tener vocación al sacerdocio, y a esos, o a esta chica le hago cara de monjita, ¿no? Entonces voy a potenciarla. La idea es estar atento a los signos que todos los chicos, porque a fin de cuentas la vocación es buena nueva para todos, ¿no? Pero podría ir de alguna manera ayudando a que cada uno descubra su vocación. Bueno, proponiendo a todos la buena semilla de la vocación. Muchos, y aquí es cierto, no han oído la propuesta vocacional. No la han escuchado. Aunque sean de iglesia, aunque sean de apostolado o de colegio católico, quizá la madre ha dado algún temita sobre la vocación o una semana vocacional como va a ser Lulú, pero en muchas ocasiones esos anuncios a veces no penetran en la conciencia del muchacho, de la muchacha, a veces porque no hay el proceso evangelizador, pero también a veces porque no hay receptividad o porque no utilizo quizá los medios para ser significativo en el corazón del joven, ¿no? Es anunciar la propuesta vocacional de manera clara y específica a todos, sin temor a la negativa o al retraso. De entrada, la pregunta vocacional será, ¿ya le preguntaste a Dios qué quiere de ti? Y si no fuera el matrimonio, ¿ya le preguntaste a Dios? O sea, por allá, tú que dices amar a Jesús, ya le preguntaste a Jesús cuál es el proyecto para ti, ¿no? Lanzar entonces la buena nueva de la vocación. Jesús no se encerró en lo habitual, afrontó lo nuevo e insólito. Y esto nos cuestiona y nos implica a todos. Ser sembrado vocacional no es fácil, porque carecemos de una cultura vocacional en las comunidades, en las familias, en fin. Esto, ser sembrado vocacional, exige lo mejor de nosotros y no echarse para atrás ante la negativa o el desinterés. Ay, es que yo, ni caso me hacen los chamacos. Bueno, no. Hay que recuperar, recordar lo que decimos al principio, la obra no es nuestra, es de Dios. Quien siembra la vocación es Dios, ¿no? Entonces yo soy un colaborador, me levanto de mi desánimo, pienso estrategias nuevas y sigo sembrando en terreno pedregoso, en terreno con cuervos, en terreno fértil. O sea. Y luego pasamos a estos otros tres verbos: acompañar, educar y formar. El encuentro con los discípulos de Maús es un itinerario pedagógico de fe, de gran riqueza vocacional entre el agente y el sujeto. Jesús se acerca y acompaña, sigue de cerca, se interesa por sus cosas. Ellos gustan de su presencia y su compañía. Entonces, el segundo verbo, acompañar. ¿Ustedes ven la parte de arriba? Sí, ¿Hasta arriba lo ven? sí. ¿Puedes leerlo, don Luis? Jesús se acercó y siguió con ellos. El primer paso es ponerse a su lado. Básico. Yo como acompañante vocacional, lo primero que tendría que hacer es ponerme al lado de las personas a las que Dios me ha enviado. Ponerse a su lado sin invadir, solo estar cerca, ¿no? Estar cerca, hacerme cercano. La primera tarea es acercarse e indicar la presencia y cercanía de Dios. En ese sentido, el agente debe conocer el camino, la voz y los pasos de Dios. Es caminar, pero con Él acompañado bajo el Espíritu Santo. Compartir el pan de la fe, la fatiga de mis propias búsquedas,
atestiguar la grandeza de una vida que se realiza según el proyecto de Dios. Estas cosas, primero que nada tengo que cuestionarme si yo estoy viviendo mi vocación. Y luego, viviendo mi vocación, en ese esfuerzo, compartirme. O sea, ser yo cercano y ser don para ellos, desinteresadamente, sin ir ya con la red lista para lanzarla, sino el ofrecerme. Yo soy un don. Y el primer testimonio vocacional es vivir mi vida como un don. Entonces me hago cercano y camino, acompaño. Después, educar. Puedes leer, Carmita. Tu audio, Carmita. Todo que está trabado. Ah, bueno. ¿Alguien más que guste leer? ¿De qué discuten mientras van por el camino? Y les explicó todo cuanto a él se refería en las escrituras. Correcto. Después de sembrar, acompañando, se educa para concientizar y aprender progresiva e integralmente, ¿no? Quienes son maestros y todo, pues saben muy bien de qué estoy hablando, ¿no? O sea, el joven, el adolescente, el niño, el adolescente, el joven, necesita ser educado en el conocimiento de sí mismo. Y en la lectura, aquí hay un elemento importante, de la propia vida a la luz de Dios. Es necesario dejar que el acompañado se manifieste y que tome conciencia de su situación real. Fíjese cómo Jesús se acerca a los discípulos sin imponerse y permite que ellos manifiesten lo que sienten, lo que son, lo que está pasando en sus vidas, lo que les cuestiona, lo que les preocupa. Es decir, los ayuda, el hecho de ayudarlos a verbalizar lo que están viviendo, verbalizar, cuando yo llego a la frase en la que puedo decir, me está pasando esto, ¿no? O sea, es una expresión, una toma de conciencia al verbalizar, tomo conciencia y expreso lo que está pasando, ¿no? Entonces, Jesús educa, en ese sentido les da la oportunidad de introspeccionar y expresar. Y cuando la persona es capaz de expresar, cuando ha tomado conciencia de lo que está ocurriendo en su interior, entonces viene la iluminación de parte de Jesús para reconducir, resignificar, releer la situación a la luz de Dios. En ese sentido habrá que educar para el misterio, para conocerse en sus posibilidades y límites. Cada persona, cada ser humano es un misterio. Es un misterio de amor, es un misterio de realidad, es un misterio de vocación, es un proyecto a realizarse siempre. Cuando debo hacer con una persona, debo acercarme casi como Moisés cuando se acerca a la zarza, ¿no? O sea, me acerco a un misterio, a un proyecto de Dios, y yo soy testigo de ese proyecto, y yo tengo el don de poder hacerme cercano para acompañar y para educar a ese proyecto, ¿no? La postura vocacional parte una y otra vez del misterio de Dios para reconducir al misterio del hombre. Es decir, hay como un círculo virtuoso, ¿no? Por el cual la persona se acerca al misterio de Dios y acercándose al misterio de Dios se conoce mejor. Pero también al acercarse a sí mismo como un misterio es capaz de reconocer en sí mismo la presencia del misterio de Dios, como una circularidad ahí virtuosa, ¿no? Y luego formar. ¿Alguien que guste leer? Se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando.
Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron. Pasaje súper reconocido del Evangelio. Es el momento culminante del proceso pedagógico vocacional. O sea, propone una forma de ser, una forma de vivir, en la que reconoce su identidad y su vocación. En ese sentido, se plantean las formas de ser y de expresar el ser creyente en Cristo. En este momento pueden ya empezarse a plantear las vocaciones específicas, ¿no? Como formas de ser, como formas en las que yo, como un individuo único e irrepetible, pero amado y llamado, puedo encontrar la resonancia en estas formas que me propone Dios a través de la iglesia. La opción por Cristo, el vivir de determinada forma, soy formado para esto, es la principal meta y objetivo de todo proceso evangelizador en clave vocacional. Aquí será importante presentarle al joven ideales altos. Yo, por ejemplo, aunque ya tengo mis 50 añitos, sin embargo, reconozco que la generación que me ha precedido, los padres de 70 o 60 años, venían con mucho rollo de la cuestión de la utopía. Es que hay que hacer realidad la utopía y la utopía y la utopía del reino y así, ¿no? De alguna manera, mi generación viene ya un poquito, pues, desencantada de esas utopías que no se lograron construir, ¿no? Entonces, bueno, los ideales, bueno. Luego viene, o sea, ha habido procesos sociales en eso de los ideales. Pero, sin embargo, será importante no dejar de plantearle al joven ideales altos. Si algo le hace mal al muchacho es que le presentemos horizontes que no representen un reto, que no le hagan descentrarse, que no le hagan salir de sí mismo para crecer, para hacerse cierta violencia interior sana, en sentido de poder trascender, poder enamorarme de un ideal que se me antoja lejano, pero que se me hace atrayente. En ese sentido, presentar el ideal de la vida cristiana, por ejemplo, y presentar el ideal de las vocaciones específicas, de una manera retadora, de una manera entusiasmante, no de una vocación como castrante de la persona, sino plenificante. Y también presentarles que ese ideal requiere una ascesis, requiere un esfuerzo, requiere una disciplina, requiere renuncia, requiere sacrificio. Es muy incompleto un anuncio vocacional que solo prende el sacerdocio, por ejemplo, como la vocación donde todo es amor y paz y pétalos de rosa. O presentar, por ejemplo, la vocación religiosa. Oye, es que ve todas las hermanas tan chulísimas, todo el tiempo sonriendo, es una felicidad. O el matrimonio, como vivieron felices para siempre. En ese sentido, un anuncio que no parta de la realidad de que la cruz tiene que haberse presente en todo camino vocacional es incompleto. Y por otra parte, habrá que presentarlo de tal manera que inclusive la cruz, contemplando a Cristo, sea atrayente para el joven. Y por último, el discernir. ¿Alguien que guste leer, por favor? Es el alma e hilo conductor de toda la pastoral vocacional. Es un proceso interior abierto al Espíritu Santo por el que la persona analiza y valora situaciones, caminos para tomar una opción, descubrir el plan de Dios y actuarlo. Me parece que todos tenemos en nuestro argot, en nuestro lenguaje, la palabra discernir, ¿no? Bueno, aquí aparece una especie como de descripción de lo que implicaría discernir. Por eso es interior, abierto al Espíritu Santo, para analizar, para valorar, para hacer opciones, en fin. Este auténtico discernimiento se da en la fe. El criterio y modelo de toda opción es Jesucristo. Él es el proyecto de vida que Dios ha elegido
para cada persona. Fíjate qué interesante está la manera como se plantea esta frase. Cristo es el proyecto de vida que Dios ha elegido para cada persona. Se me hace muy interesante cómo lo plantea. A fin de cuentas, mi proyecto de vida es Cristo. Ya tengo un proyecto. Ahora me tocará discernir los modos, los medios, los cómo, etcétera, ¿no? Pero ya tengo de alguna manera a Él como proyecto. Él es el proyecto. Aquí vinculamos con aquello de yo soy el camino, ¿no? Por allá un poquito va esta idea. Entonces, aquí hablamos de discernir la identidad de la vocación. O sea, aquí hablamos, por ejemplo, de esto de positividad radical, disponibilidad, totalidad y para y con los otros. Es decir, llamado a ser más de lo que es. Llamado a ser más de lo que es. Puedes ser más. Dios te ama más. Puedes dar más, puedes responder más, puedes entregarte más, ¿no? Disponibilidad de dejarse llamar. O sea, aceptar en la fe el modelo que se ofrece. Totalidad. El discernimiento vocacional implica la totalidad de mi persona. El proyecto completo. Y no se entiende si no es en función de y para con los demás, ¿no? O sea, implica necesariamente la dimensión comunitaria, la dimensión eclesial, ¿no? Entonces, en ese sentido, el discernir tiene estos como elementos, ¿no? Implicaciones del discernimiento, aquí encontramos para discernir la capacidad de decisión provocada por la palabra y la persona de Jesús supone ruptura, al menos cierto tipo de ruptura, con lo que se era o se hacía antes. Es decir, discernir implicará tener esta capacidad de romper, no sé, me imagino, por ejemplo, la Virgen María, que la manifestación de su vocación le implica cierta ruptura con quizás sus proyectos para abrazar los proyectos de Dios. Y también necesita un discernimiento, el volver a casa, es decir, una actitud constante de conversión. Aquí estamos imaginando a los discípulos en Emaús cuando tienen que definir volver a casa, ¿no? En el sentido volver a Jerusalén. Pero también implica aquí la necesidad de esta conversión constante. Será importante también a la hora de acompañar a los muchachos en su discernimiento la llamada constante a la conversión. Y por último, el testimonio personal del encuentro con Cristo, la alegría como fruto de la vocación descubierta y reencontrada. Es decir, cuando yo estoy en el proceso de discernir mi vocación, cuando voy encontrando el camino que Dios me ha pedido, aquí tiene que manifestarse de alguna manera de este encuentro la alegría. O sea, Dios tiene este proyecto para mí. Dios tiene este proyecto para mí y su proyecto para mí me entusiasma. O sea, me siento descubierto, me siento amado, me siento reencontrado por Cristo en esta vocación específica, ¿no? Aunque claro, luego en el proceso de formación tenga yo que seguir trabajando en ir rompiendo mis propios esquemas, o sea, todo un proceso de formación que implica, por ejemplo, un camino al sacerdocio o un camino a la vida consagrada, pero también implica un camino a la vocación laical, que desafortunadamente muchos de los procesos laicales, bueno, están un poquito deficientes en este sentido, ¿no? Criterios para el discernimiento. Bueno, la apertura al misterio, por supuesto, ya lo mencionábamos antes, ¿no? En ese sentido, se pide la fe en ese otro que es el que me está llamando. Y también el hecho de que en mi propia persona encontré elementos negativos, heridas,
procesos no sanados, anhelos no resueltos, necesidades de un amor, en fin, muchas cuestiones que están allá, pecado inclusive, no desesperarse ante esto, eso negativo, sino integrarlo a la vida. En ese sentido, yo también soy un misterio, yo como persona soy un misterio y no soy plenamente comprensible ni a mí mismo, pero de alguna manera me voy aproximando y abrazando, contemplando a Cristo, al otro, pero también abrazando mi propia realidad. O sea, yo soy un misterio, yo me estoy también autoconociendo, yo me estoy integrando como persona y en este proceso de integración descubro a un Dios que me ama y que me llama. Y de mi corazón brota la experiencia, el sentimiento, la actitud de gratitud. Y entonces hablamos de un proyecto, diríamos en clave de futuro, en clave de construir, que relaciona el pasado, mi historia, y mi decisión presente, llenándolo de riquezas, fruto de la experiencia de saberme y experimentarme amado por Dios. Otro punto importante será la docilidad vocacional. Y esto, primero tengo que vivirla yo como vocacionado. Yo tengo que ser dócil a la formación, yo como persona. Pero también el acompañado, ¿no? Entonces, bueno, la docilidad vocacional implica que la persona tenga la libertad interior para dejarse guiar, para dejarse acompañar, aconsejar. Es decir, que las personas que yo acompañe, debo ayudarlas a percibirme como un guía no invasivo, sino como un guía que resuena con ellos y desde mi vivencia vocacional puedo acompañar y puedo ayudarles y puedo mostrarles caminos y puedo lanzarles retos y puedo reencantarlos con Cristo, en fin. Pero la persona tiene que ser lo suficientemente libre para no percibirme a mí como acompañante como un intruso en su proceso, ¿no? Sino verme como un compañero del camino, así como Jesús, ¿no? Asumir su realidad con sus virtudes y con su vulnerabilidad. Y muy importante, la libertad afectivo-sexual. Y esto es muy importante. Gran parte de nuestros baches en los procesos vocacionales tienen su origen en esto. No me he experimentado amado, no me sé amado. Y entonces mis búsquedas serán un constante intento de llenar ese hueco de amor que siento vacío, ¿no? Ese vacío. Y entonces buscaré llenar este vacío de cualquier manera. Entonces, en ese sentido, será importante, y esto es muy, muy común, que los jóvenes, los y las jóvenes, se experimenten poco amados. Yo como acompañante no puedo suplir, ni puedo sanar esa deficiencia histórica que ellos perciben. No me sentí amado, no quiere decir que no hayan sido amados, sino que no se han experimentado amados. Entonces, en ese sentido, una persona que está sumamente herida en la cuestión afectivo-sexual, pues difícilmente pueda plantearse una docilidad vocacional, una libertad para discernir. Y en ese sentido, algunas personas estarán tan profundamente heridas que el discernimiento irá en la línea de no estás preparado para una respuesta vocacional específica y quizá nunca lo estés, ¿no? En algunos casos donde la persona está sumamente desestructurada a nivel afectivo sexual, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que el joven acompañado pues experimente con estos. Si no lo está, hay que volverlo a reenviar al proceso de educarse, formarse y así hasta que pueda de alguna manera tener esta docilidad vocacional, esa libertad interior, ¿no?
La madurez vocacional, que básicamente acá hablamos del acto de fe como adhesión creyente a Cristo, el hecho de llegar a un nivel de poder tomar la decisión, una opción vocacional en clave específica, en libertad, en fe, con la docilidad, dejándome acompañar, analizando la voz de Dios y así, ¿no? Hasta llegar a una madurez vocacional como acto de fe. O sea, mi acto de fe en Cristo que me ama, el acto de fe que yo hago en Él, ya implicará también la respuesta vocacional específica. Bueno, no veo el título. ¿Puede alguien leer el título, por favor? Dice ¿qué? Agentes del discernimiento vocacional. Okay, agentes. Bueno, ni qué decir que el principal agente está ya puesto. Eso es claro. Pero también tenemos acá el sujeto vocacional. El sujeto vocacional, la persona que es llamada, que el Espíritu Santo opera en ella, la potencia, en fin, ¿no? Es el otro agente. La pedagogía, que es lo que estamos viendo, son los procesos que iremos desarrollando para acompañar a las personas. Y la comunidad eclesial, en la cual estamos nosotros incluidos, pues toda vocación se da en un contexto comunitario. El principal agente vocacional es el obispo, que es el responsable como pastor de la iglesia diocesana de la promoción, acompañamiento y maduración de las vocaciones. Bueno, entonces, si vamos retomando este proceso, diríamos que nosotros como animadores vocacionales, pues tenemos que ir planteándonos en nuestros procesos estos verbos que aparecían aquí, ¿no? Ser sembrador, ya hablábamos de eso hace ratito, ¿no? Anunciar a tiempo y a destiempo. Creo que se salió don Luis, ¿verdad? El acompañar, hacerme cercano, el educar en la fe, en la escucha de Dios que llama, en darle forma en actitudes humanas y cristianas y en el planteamiento de una vocación específica como forma de respuesta a Dios y en discernir la existencia como don que viene de lo alto, pero que implica la respuesta, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada uno a nivel de animación vocacional, pues tendría que plantearse en estos 5 verbos: sembrar, acompañar, educar, formar y discernir, cómo lo estoy haciendo o qué tengo que hacer para hacerlo. Es posible que quizá no me toque acompañar durante todo el proceso. A lo mejor en lo específico que me toca ser sembrador. O sea, no necesariamente un animador tiene que cubrir los 5 verbos, porque aún me toca acompañar una etapa de la vida donde aún no discernirá una vocación específica, pero me toca ser sembrador, me toca ser el que acompaña, y así, ¿no? Entonces, en ese sentido, se presenta todo el arco pedagógico para que tengamos la visión de este proceso que de alguna manera vemos en Jesús, pero también me tocará discernir, bueno, en qué parte del proceso me toca o si me toca todo el proceso como acompañante vocacional. En ese sentido, quienes están dedicados a la educación o son formadores y formadoras en las casas, como en un seminario o como una casa de formación religiosa, o soy de alguna manera el que acompaña el proceso evangelizador de los jóvenes en la parroquia o en el colegio. Bueno, entonces, en ese sentido, puedo releer mi acción en esta clave. Puedo reinterpretar a mi destino. Entonces, bueno, ahora estoy intentando discernir cuando uno es sembrado, ¿no? En ese sentido, puede mucho iluminar que hay una pedagogía
que pueden ustedes pues, discernir y utilizar para su servicio eclesial, ¿no? Y luego aquí tenemos al final, les pongo esto. Ay. Esta va a ser la tarea para la casa. Pero va a ser para la casa ahorita. Yo te animo a que ahorita que cerremos la sesión, pues puedas tú, con esto que te mando, responder a las preguntas y mandarme, pues allá un mensajito de WhatsApp a mi celular particular. No lo mandes al chat comentarios, me lo mandas a mí. Y ahí, pues me respondes a estas preguntas como evidencia de esta sesión. De esta manera, en el texto, les debo mandar también el manual del curso básico, donde están todos los temas ahí desarrollados ya a nivel de manual, para que ustedes regresen a esto, ¿no? Bueno, más o menos. Más o menos. Oye, no está fácil, ¿eh? No está nada fácil. Entonces de repente le dicen a la hermana Margarita Ángeles, oye, ¿no estás metido en vocaciones? ¿Qué onda? No estás haciendo tu chamba. Pero espérame, Madre Superiora, no es tan sencillo, ¿sí? Las personas que están llegando no están ni siquiera evangelizadas, madre mía. Entonces necesitamos hacer un proceso con ellos, necesitamos generar algún tipo de dinamismo, de acompañamiento. Yo sé que usted quiere resultados inmediatos, pero déjenme recordarle que Dios tiene sus tiempos y que no podemos subsanar en un círculo vocacional lo que no se ha hecho con la joven en un proceso de catequesis memorístico, pero no de conversión. Ahí le doy alguna respuesta por si acaso le pasa. Claro, esto no es fácil de entender porque usualmente lo que queremos son resultados rápidos. Y nosotros mismos como iglesia rehuimos a los procesos. En ese sentido, no pinta fácil para nosotros porque difícilmente un joven no evangelizado esté dispuesto a la pregunta vocacional. Ahorita, por ejemplo, uno de los jóvenes del proceso, buenísimo muchacho, ¿no? Pero apenas se está convirtiendo. Entonces el seminario, en el caso del seminario, pues no será una escuela de catequesis, ¿no? Entonces, si lo aceptamos en este momento, entonces el acompañamiento del joven no va a ser vocacional específico, sino va a ser que vea su vida como un don de Dios, que descubra a Cristo como el llamado a la santidad. O sea, es enseñar el ABC. El problema es que mis procesos formativos en el seminario presuponen ya el ABC. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, a un joven se le puede decir, mira, ve a tu parroquia, ve a tu grupo juvenil, evangelízate, ¿no? Y si sigues con la inquietud, te aceptamos bienvenido después de un proceso. Este tipo de decisiones son difíciles, pero a veces tenemos que tomarlas para que los procesos formativos pues vayan dando los tiempos y las maneras como de alguna manera el joven vaya necesitando. Pero sí hay cierta gradualidad y cierta pedagogía. Ahora, aplícalo, por ejemplo, a la vida matrimonial o a la vida laical en general, ¿no? No todos estamos llamados al matrimonio, incluso entre los laicos, algunos están llamados a ser célibes en el laicado, ¿no? ¿Cómo te formo? El gran problema es la no evangelización y luego que la evangelización no está planteada en clave vocacional. Por allá va un poquito la cosa. Bueno, muy bien. Correcto. No había leído el mensaje de la hermana Jacinta. Bueno, muy bien. Más o menos. Bueno, cualquier duda o el comentario lo hacemos en el WhatsApp. Y ya ahí nos continuamos bien. Ya tenemos una hora juntos. Guay, ya tardamos mucho. Bueno, cuídense mucho. Terminamos con una oración.
Le pedimos a María Santísima por cada uno de nosotros. Invocamos su protección, que ella como maestra del discernimiento y de la respuesta creyente acompañe en su servicio eclesial. Yo digo la primera parte y ustedes responden con la segunda parte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de toda vocación, Respuesta sea de corazón. Estoy con ustedes. Y con tu espíritu. Le bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les acompañe siempre.